Comienzo entonces agradecerle a todas, a todos por conectarse en esta noche a la reflexión en el mes de la Biblia de la Vicaría Zona del Maipo, donde hemos querido invitar al padre Heriberto Cabrera, quien con mucha amabilidad ha aceptado acompañarnos en esta reflexión, y él es sacerdote de Don Bosco, ¿cierto? Salesiano, doctor en Teología Práctica y cumple ahora el servicio de secretario adjunto para la pastoral en la Conferencia Episcopal de Chile. También el padre Heriberto es académico de Teología en la Universidad Católica. Me falta algo ahí, padre Heriberto, también usted ahí lo agrega. Así que la invitación hoy día a que podamos tener una reflexión en torno al mes de la Biblia sobre la interpretación bíblica en contexto pastoral. Deseamos junto con nuestro vicario, padre Rodrigo, y todo el equipo de la vicaría, que esta reflexión sea muy fructífera para todos los servicios y roles también que desarrollen en sus comunidades, pero también para la vivencia personal del Evangelio y la profundización que cada una tiene como seguidor de Jesucristo de la Sagrada Escritura. Así que muchas gracias por hacerse un tiempo en su apretada agenda, padre Heriberto, así que le damos entonces el espacio para compartirnos. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos, un gusto verla. Hay varias caras que conozco y otros que voy a reconocer poco a poco. Qué bonito que nos demos un poco de tiempo en este mes de la palabra para reflexionar, para profundizar lo más importante, ¿no? Que es Jesucristo. Y entonces comienzo compartiéndolo en una pantalla, un segundito, para tratar de hacer un poco más atractiva la presentación. Creo que ahí se ve bien. Entonces yo había colocado como pistas para la interpretación bíblica en contexto pastoral. Ahí me estaba distrayendo con mi pantalla. Entonces sobre eso vamos a trabajar un poquito. Quisiera comenzar con con cómo estructurarse esta conferencia o este momento. Me gustaría que al final también dejáramos tiempo para sus preguntas, si puedo responderlas, para que compartiéramos también, porque ciertamente todas y todos tienen una experiencia de la palabra. Lo ordené así, 5 advertencias para no perderse en el camino, me refiero al camino de la palabra, y 5 pistas para el buen camino de interpretación de la palabra, y una pequeña conclusión que yo llamé un camino vivificante, una palabra rara. ¿Qué quiere decir un camino que dé vida? Comencemos con algo clásico, el texto de Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Dice así, solamente voy a leer lo que está sublineado. Dice: Dios invisible habla a los hombres como amigos, motivados por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Dios que quiere comunicarse con nosotros, qué lindo. En celeste, este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Entonces, hechos y palabras. De hecho, la palabra de Dios recoge experiencias, recoge hechos, ¿eh? En Cristo, que es un tiempo mediador y plenitud. Ahora vamos a comenzar con una palabra rara, ¿eh? Y no se asusten, esta palabra se llama la hermenéutica. La hermenéutica quiere decir la interpretación, ¿eh? Es una palabra rara, pero una palabra técnica. Entonces Dios se revela en los hechos históricos interpretados por la palabra. Y esto se llama un ciclo hermenéutico. Quiere decir que lo que me pasa cuando lo interpreto con la palabra, ustedes a menudo han escuchado decir qué cosa me dice Dios, pero cuando uno busca qué cosa me dice Dios en lo que me está pasando, a través de la palabra está haciendo algo que se llama una hermenéutica bíblica, un círculo hermenéutico. Porque nosotros creemos que Dios se revela en las acciones, en lo que nos pasa, pero en lo que Él también ha hecho, por ejemplo, la creación. Y en las pequeñas cosas que nos van sucediendo todos los días y en las cosas extraordinarias que nos pueden pasar también en nuestras vidas. Y ahí vemos que Dios va actuando. Esto se llama la hermenéutica del tiempo presente. Quiere decir que hay una manera de interpretar la acción de Dios en momentos claves, como por ejemplo la creación, ahí Dios que actúa, y después está la interpretación en las cosas sencillas de hoy día, de las personas que encontré hoy día, y en cosas extraordinarias que a veces nos suceden en nuestra vida, momentos de sanación, momentos de sacramentos, etc. En todos esos momentos importantes,
nos descubrimos que hay una presencia de Dios cuando lo trabajamos, lo interpretamos con la palabra. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo sucede? Es un poco lo que vamos a conversar hoy día. Y pidámosle al Señor, haciendo un signo de la cruz, que nos acompañe en este mes de la patria. Hemos tenido la oración por Chile, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Colocamos esta noche en tus manos. Ilumínanos para que podamos interpretar nuestro tiempo presente, nuestras vidas cotidianas, y que lo que hagamos hoy día no sea solamente intelectual, sino que nos permita nutrir, alimentar nuestra vida de fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, continúo entonces. Quería mencionarles como introducción lo que es evidente, y luego lo que así como pensativo, pero no siempre es tan evidente, ¿eh? Hay cosas que, por eso voy a comenzar algo que debería ser obvio, como dicen, pero no siempre es tan obvio. Es que en la Biblia católica tenemos 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, depende de la Biblia que ustedes tengan, son más o menos 1600 páginas. La Biblia católica cuenta con 1328 capítulos, y esto podría desanimarnos, porque es un libro grande, grueso que leer. Ahora, ¿cómo leerla? Porque de eso estamos tratando hoy día. Hay varias maneras, uno dice, leámoslo de la A a la Z, recorrido. Pero no creo que sea el mejor método. Es quizás un buen método leerlo por pedacitos, digamos, por grupos. Anualmente tenemos organizaciones así, por ejemplo, la liturgia lo presenta por pedazos la palabra. Lo importante es leerla un poco cada día. Podría ser también que la leyéramos durante las pausas del día. Yo me recuerdo que cuando era joven llevaba mi Nuevo Testamento chiquitito y en la micro a veces me leía un pedacito, iba conociendo así la palabra de Dios. Y a veces otra manera es seleccionar textos. En todo caso, lo que quiero decir que aunque parece obvio, no es tan obvio, la Biblia hay que leerla. Y insisto sobre esto, y hay que leerla todos los días. Lentamente, meditándola, ruminándola, como hacen las vacas, ¿no? Con el pasto, pero lo importante es cada día porque es como un alimento y uno no puede dejar de comer cada día ni de beber agua todos los días. Un consejo, antes de continuar, es que este camino es bueno que lo hagamos juntos, con otros, no hacerlo solo. Y por eso es importante participar en grupos, es importante encuentros como el que tenemos hoy en día, es importante celebrar la palabra con otros, no leer ni celebrar la palabra solos. Entonces, las 5 advertencias para no perderse, es lo que quería comentarles. La primera, leer lo que se dice. A veces también esto parece obvio, pero no siempre leemos lo que se dice. Uno cree, porque como no conocemos tanto las historias, creemos conocerlas, pero no las conocemos. Por ejemplo, los Reyes Magos. Nosotros creemos que son 3 Reyes Magos, pero la Biblia no dice que son 3 Reyes Magos, dice que son 3 regalos. Entonces, a lo mejor eran 3 Reyes Magos, o a lo mejor había uno, como decimos aquí en Chile, que llegó de paracaidista sin regalo. Y eran 4 y habían solo 3 regalos. O a lo mejor eran solamente 2 y uno llevó un regalo más. Y los nombres de los Reyes Magos tampoco están en la Biblia, están en los apócrifos. Entonces, a veces es bueno leer lo que se dice. Fíjense, les voy a colocar este texto. Dice así. Mateo 25, 1, 4 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Les dejo unos segunditos para que lean este texto. ¿No encuentran que hay algo raro en este texto? Fíjense bien, un texto que conocemos muy bien. ¿No les parece que hay algo raro? Hay alguna cosa un poco extraña en este texto. Bueno, se las digo, les doy la respuesta. A ver si encontraron la respuesta ustedes. Este texto dice que el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias. El reino de los cielos no se parece solo a 5 vírgenes sabias. Se parece también a 5 y a 5 necias.
Estará diciendo, lo hago como pregunta, que en el reino de Dios hay sabios y necios. Y nosotros a veces pensamos que solo hay sabios. Y pareciera que el texto deja la pregunta, ¿el texto estará diciendo que en el reino de Dios hay también necios? Les doy otro ejemplo. Juan José, ¿me puedes prestar tu voz? Te puedo pedir que me la prestes, así cambiamos un poquito de voz. Sí, leo el texto. Sí, por favor. Ya, Lucas 5, 6 al 9. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. ¿Te recuerdan que no copié todo el texto, no lo coloqué ahí, pero después va a decir Jesús, y tú ahora vas a ser pescador de hombres? ¿Se recuerdan de esto? ¿No les parece que hay algo extraño en este texto de nuevo? Pescar y después hacerse pescador de hombres. ¿No les parece algo raro? Se los dejo ahí mirando, fíjense si se dieron cuenta que hay algo raro en este texto. Bien, les respondo. Querrá decir que, pero los pescados una vez que los pescan se mueren, se venden. Querrá decir que la gente tiene que morir. Está diciendo eso. Entonces, estará diciéndole después a Pedro, Pedro, tienes que pescar gente y matarla o venderla. Por supuesto que no. ¿Ah? Por supuesto que no. ¿Ah? Es una imagen, pero no hay que tomar esos detalles. ¿Ah? Entonces Jesús no estará diciendo eso. Pero es importante hacerse esas preguntas. En los textos quedan como cosas a veces raras, como incoherentes, que necesitan que uno las mire y dé una respuesta. ¿Qué es lo que está diciendo realmente el texto? La segunda cosa es renunciar al simplismo y al fundamentalismo. ¿Qué quiere decir esto? Les coloqué este texto de Éxodo, dice, no dejarás con vida a la hechicera. El que yaciere con una bestia morirá. Ahí está la zoofilia. ¿Eh? El que ofrezca sacrificios a los dioses será entregado en anatema. Entonces dice, bueno, si hay una bruja, hay que matarla. Hay que matar a todos los que tienen conductas de zoofilia, a todos los que rezan a otros dioses que no sea el Dios de Jesucristo. Pero en el mismo Éxodo, después va a decir, no matarás. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee. En Éxodo 20, 13 dice no matarás. Porque uno podría, con la Biblia, justificar lo injustificable. Por eso hay que hacer una lectura de varios textos, de manera que entre los textos se vayan explicando y se complementen, para no ser un uso abusivo de la palabra. El Papa Francisco decía lo siguiente: lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal, qué estructura el texto y le da una unidad. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden. Un discurso será solo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminan de movilizar a los demás. El mensaje central es aquello que el autor en primer lugar ha querido transmitir, lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Les doy el ejemplo anterior, cuando hablábamos de la pesca milagrosa. La idea de la pesca milagrosa, no sé si han escuchado, algunos dicen que la pesca, los pescados somos nosotros, la red es la iglesia. Ok, esas son interpretaciones alegóricas o espirituales de los textos, pero atención, la alegoría no hay que forzarla. Y forzarla se debía decir, pero los pescados se mueren o se venden. No es lo que quiere decir la parábola o la alegoría en este caso. Entonces, quedarse en lo central es buscar la idea principal. La idea principal es esta fecundidad. La idea principal será después la misión que le es confiada a Pedro, y no que los pescados se van a vender o que se van a morir. O porque uno podría decir, chita, este texto es un texto poco ecológico, porque yo soy vegano o vegana. Estoy contra el maltrato animal. Entonces, no es esto lo que está diciendo el texto no está diciendo maltratemos los animales.
está diciendo otra cosa. Por eso hay que tener cuidado y buscar cuál es el mensaje principal. La tercera cosa es salir de la ignorancia y descubrir ese mensaje principal, como les decía. Y es muy importante recordarse que hay una jerarquía de mensajes y que el mensaje central de la palabra es el querigma. Esto también fue retomado en las orientaciones pastorales, el número 43, dice que hay que anunciar gozosamente este querigma. Esto es muy importante porque quiere decir que las cosas en la Biblia no tienen todas el mismo orden. Y esto quiere decir que también las verdades de la fe, porque las verdades de la fe se inspiran en la Biblia. Esto es muy grave lo que estoy diciendo, es muy fuerte. Quiere decir que en catequesis, muchos de ustedes hacen catequesis, muchos de ustedes tienen responsabilidades. Atención, estar dándole el mismo peso a todas las cosas. Les doy un ejemplo con mucho cariño, por favor, no me malinterpreten, con mucho cariño que le tengo a Rosario, yo también lo rezo, pero el Rosario no tiene el mismo peso que la misa, que la Eucaristía. La adoración tampoco tiene el mismo peso que la Eucaristía, con mucho cariño que le tengamos a la adoración. Entonces, hay que colocar las cosas en orden. Y los mensajes de la Biblia no son todos del mismo nivel. Y esto es muy importante. El mes de la Biblia nos recuerda, entre otras cosas, lo esencial, a mi parecer. Que no tenemos que quedarnos en cosas a veces que colocar todo al mismo nivel y exigirle a las personas las cosas como si estuvieran todas en una misma jerarquía. Esto es muy importante. Salir del elitismo y que todos tengan acceso a la palabra. Esto es muy importante. A que se pueda dar acceso a la palabra a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que puedan tener sus Biblias, que tengan ojalá las últimas versiones de Biblia, que puedan tener Biblias que les hablen, que puedan utilizarlas, que espolvoreen estas Biblias y las puedan ir utilizando. Y que no sea solo un grupo que lo conoce y que entiende lo que está diciendo. Por eso, momentos como el nuestro, la vulgarización del conocimiento bíblico es muy importante. Y lo último es no utilizar. A mí no me gusta mucho esta palabra utilizar. La Biblia no es una cosa, ¿no?, que yo puedo utilizar. ¿Y qué quiero decir? Que a veces uno accede a la Biblia para justificar o apoyar sus ideas. Quiere decir que yo digo algo y para darle peso a lo que yo tengo, busco una cita bíblica y casi como que la escupo al otro, se la tiro en su cara diciendo, ¿viste? Esto lo dice la palabra de Dios. Y utilizo la palabra como si fuera un apoyo a mis ideas. La palabra no es un apoyo a mis ideas, la palabra tiene que ser interpretada siempre. Y siempre que es bien interpretada, ello nos lleva más allá de lo que uno esperaba. Nos puede sorprender. 5 pistas para un buen camino de interpretación. ¿Cómo interpretar ahora bien la palabra? Una es una interpretación que muestra el camino. Esta palabra a veces no nos gusta mucho, es normativa. ¿Qué quiere decir? Que sea como una brújula que nos muestre hacia dónde tenemos que ir. En latín se decía que la Biblia, o se dice aún, que la Biblia es la norma non normata. Eso significa que la Biblia es la referencia mayor. Es muy importante, es el documento más importante que tenemos, por eso tenemos que conocerla. Señala hacia dónde y el cómo de la transformación de la Iglesia y para su mayor fidelidad a Dios y al tiempo presente. Por eso la Biblia fue colocada en las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal y aquí también en Santiago, en la carta pastoral del arzobispo en el año 22, se colocó como algo central. La palabra es muy importante porque nos muestra el camino y evita que nuestra iglesia se vuelva solamente una iglesia de sacramentos. La palabra exige ser una iglesia de discernimiento. Y la palabra nos puede llevar muy lejos en nuestra vida creyente. Una interpretación que inspire y resuene. Entonces, esta es una manera de acoger la palabra, de trabajarla, que me inspire y me resuene. ¿Qué significa esto? Este concepto de inspiración o de resonancia lo tomo de un jesuita que se llama Etienne Grieux. Etienne dice que es el encuentro entre la vibración que contiene el texto y la que está dispuesta a despertar en el lector, supone evidentemente dejar hablar primero en lugar las palabras pronunciadas y no proyectarlas inmediatamente sobre ellas las propias cuestiones, puntos de vista y prejuicios. ¿Qué está diciendo Etienne? Cuando ustedes escuchen la palabra de Dios, escuchen lo que dice. No busquen cómo voy a utilizarla para la catequesis, cómo le voy a explicar.
acepten, renuncien a eso, colóquenlo como en pausa, para qué la necesita esta palabra, déjenla sonar en ustedes, porque la palabra recoge experiencias. Si ustedes tienen la ocasión de ver en Netflix, ahora salió esta serie que se llama The Chosen, o Los Elegidos, o El Elegido, vean el encuentro en la Samaritana. Es una interpretación, pero es interesante cómo el cineasta interpreta ese encuentro, y ustedes ven que hay una experiencia humana que nos conmueve. Cuando la mujer comienza a hablar, cuando Jesús se dirige a ella, ustedes van a ver, a mí me conmovió mucho, porque nos muestra un drama humano, el drama de una mujer. Y escuchemos ese drama primero antes de proyectar mis dramas en la palabra. Y cuando ustedes escuchan este drama, algo nos conmueve, comienza a resonar, y en nosotros aparece una palabra que viene a encontrar lo que en nosotros está herido, lo que en nosotros necesita ser sanado, lo que en nosotros necesita ser reconstruido, en el caso de que sea un texto como el de la Samaritana. Avanzo. Un segundito. Les coloco otro texto. Este es un texto de Carrón, que cita a un italiano que se llama Luigi Giussani. Si hay algunos de Comunión y Liberación aquí hoy día, de la zona del Maipo, van a estar contentos por este texto. Dice así: un individuo que haya tenido en su vida un impacto débil con la realidad, porque, por ejemplo, haya tenido que esforzarse muy poco, tendrá un sentido escaso de la propia existencia. Percibirá menos la energía y la vibración de su razón. ¿Qué quiere decir don Giussani? Que cuando uno se confronta con la realidad, con la experiencia de la realidad, esta produce algo en nosotros, no nos deja indiferentes. Y en ese sentido, nuestra experiencia y la palabra de Dios, que es el recoger experiencias también humanas, ¿no? Y una experiencia humana y divina, porque ahí se proyecta la acción de Dios en la vida de tantas personas que encontraron a Jesucristo, o en el Antiguo Testamento que encontraron a Yahvé. Algo vibra, y en estos textos están llenos de esas vibraciones. Entonces las circunstancias son una provocación, incluso las más paradójicas, pueden producir una oportunidad para incrementar nuestra conciencia y percibir con una potencia mayor la energía y la vibración de nuestra razón. Es decir, podría convertirse en una ocasión para despertar nuestra humanidad como conciencia, razón y afecto. Esto que parece raro o complejo, significa simplemente que en nuestras experiencias, y la Biblia recoge la experiencia, por ejemplo, de los discípulos, nosotros tenemos un hecho, un acontecimiento, en donde cosas van pasando, y esas cosas que van pasando resuenan en nosotros, vibran, en la medida en que nosotros las reflexionamos, las acogemos con afecto, y acogerla, reflexionarla, nos hace más humanos. Y cuando las interpretamos a la luz de la fe, se produce algo maravilloso, que es esta relación con Jesucristo, que nos ayuda a reinterpretar y hacer vibrar de una manera nueva lo que nos va sucediendo. Les quiero dar un ejemplo. Esta es una carta de Veronique. Entonces le quería pedir a ver si Ingrid me podría prestar tu voz. Ahí estás con Julio, ¿me puedes prestar tu voz para leer este texto, por favor? Por supuesto, padre, buenas noches. Buenas noches. Le cambié el nombre, es una traducción, viene de otro país, así que no hay ningún chileno o chilena que se puede reconocer en este texto. Es de un foro de internet en una universidad extranjera. Dale, por favor, Ingrid, préstame tu voz. Querida Evelyn y todos los participantes al fórum, yo participo poco a este fórum. Tengo una vida particularmente difícil a causa de las decisiones del gobierno que destruyeron mi pyme, la que yo había construido pacientemente desde la nada. De la pobreza, yo comencé a trabajar duro, con un viejo computador y una simple conexión a internet, con viejo teléfono celular y muchas ideas y proyectos. Yo había logrado una vida estable que permitió comenzar un programa de L1 en teología. Me maravillé el primer año. Me maravillé el primer año, mi fe. Mi fe por fin encontró un apoyo intelectual para progresar y en fin poder explicar a los demás por qué yo tenía la fe, lo que ella me daba y lo que ella podía dar a los demás. Lamentablemente mi pyme murió después del mes de marzo. No hay movimiento económico y volví a la pobreza. No podré inscribirme por este segundo año y esto me duele considerablemente. Es verdad que
en estos caos, yo no soy la única que sufre del contexto sanitario, que yo considero exagerado por el poder público, es decir, encontrar la fuerza y las palabras para expresarme. La energía que yo utilizo para buscar soluciones y que en el campo, en donde me encuentro, destruido económicamente, esto termina en la nada. En ese caso, como María y José en el establo de Belén, solo me queda Dios, puesto que Él, siempre conmigo, como en los Salmos, me cobija en sus alas. Ay, ay, me emocionó. Yo rezo todos los días la oración silenciosa de Santa Teresa de Ávila. Ay, sí, Y yo me medito emocionó. el ¿Puedes rosario seguir, todas Julio, las por mañanas. favor? Sí. ¿Puedes seguir? Y yo medito el rosario todas las mañanas. Se trata de momentos de gracia. Sí, Evelyn, es una alegría poder intercambiar y aún más cuando la tristeza y el desencanto están aquí. Mi carácter y mi educación hace de mí un oso, un eremita que se enrosca en su gruta. Y esto es un error. La comunidad cristiana que formamos en nuestras parroquias y aquí son muy importantes, son vitales. Cuando lo material declina, el intelecto sufre y solo queda el espíritu, lo espiritual, la vida que puede rebotar, encontrar esperanza. Gracias por tu mensaje, que me obligó a salir de mi madriguera y me hizo reflexionar. Veronique, septiembre de 2020. Pues esto fue escrito durante la pandemia. Esta chica no pudo seguir estudiando en la universidad, como ustedes leen. Ahora, me disculpas, Ingrid, que diga lo que acaba de suceder. Lo que acaba de suceder es que este testimonio resonó en Ingrid. Y eso es lo que estaba explicando. Ven, se acaba de reaccionar. Cuando uno lee una experiencia, se reconoce, porque a lo mejor algo de esto también te ha pasado. Y cuando ustedes hacen esto con la palabra, cuando leen la palabra como un testimonio de una experiencia humana y también divina, porque aquí también ustedes tienen esta mezcla de humano y divino, si leemos bien la palabra, lo que acaba de suceder a muchos o a muchas, vuelve a pasar. Eso se llama vibración, es lo que acaba de suceder ahora. Entonces, analicemos un poquito esta historia. Fíjense, hay un contexto, hay un problema, hay una relectura que hace Ingrid a partir de la palabra y hace una correlación, coloca en relación la palabra y su vida, y se las quería explicar, porque es muy interesante, muy bonito como ella hace. Y no quiero faltarle respeto porque es un testimonio, pero yo lo analizo porque es parte de mi trabajo y a lo mejor nos puede servir a nosotros. Dice que el contexto del quiebra de la empresa de la pyme que ella tenía por el contexto sanitario, estamos en septiembre del 2020. El problema es la pobreza y no poder continuar sus estudios teológicos. La relectura que ella hace lo hecho. Dice que, según ella, el gobierno tomó malas decisiones a nivel del COVID, que fueron exagerados porque no dejaban vender, etcétera, etcétera. Y después va a decir, como María y José en la gruta de Belén, solo me queda Dios. Interesante porque aquí hace una analogía. Dice, bueno, ya no me queda nada, lo único que me queda es Dios. Va a citar a los Salmos y dice después que siempre reza la oración de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Y después dice, en la simplicidad, dice, yo medito el rosario. Imagínense a alguien que está estudiando teología en la universidad, que uno diría, chuta, qué intelectual, ¿eh? Y con su rosario, como a muchos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, que en momentos difíciles lo único que me queda es el rosario, para darle vueltas las bolitas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, yo me recuerdo haber estado en algún momento de mi vida tan mal que no podía ni siquiera rezar el rosario, y lo único que me quedaba era tenerlo en la mano y tocar las bolitas. ¿Ya? Y eso nos sostiene en momentos de gran dificultad. Y después habla de otros, habla de la persona en sí misma. Ella dice, hace como una introspección, mi forma de comunicar, habla de su carácter, dice, me equivoco, soy como una osa o oso. Y después dice, habla del rol vital de la parroquia como lugar de esperanza. ¿Y cómo hace la correlación entre la palabra y su vida? Ella utiliza en este caso, esa expresión, en este caso. Es como una comparación. En mi caso, ya hace una correlación con la Navidad, hace una correlación con los salmos,
hace una correlación con la tradición en Teresa de Ávila, y hace una correlación con la piedad popular en el Rosario. Fíjense, extraordinario esto. Extraordinario cómo en una carta una mujer logra hacer una síntesis de palabra de Dios, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Yo creo que ella no se dio cuenta de los santos y además de la piedad popular. Yo por eso se los coloqué aquí en una página. Una mujer logra hacer un testimonio tan completo, yo lo encontré extraordinario. Y esto puede ser muy inspirador, porque la palabra hay que leerla a nuevo y antiguo, no hay que sacarla de nuestras tradiciones y tampoco está en oposición con la piedad popular. Con una interpretación que nos pueda convertir también es importante, ¿no? Luis II, que a lo mejor han escuchado este nombre, dice que el circo hermenéutico, es decir, la manera de interpretar, se recuerda interpretar lo que nos pasa, el continuo cambio en nuestra interpretación de la Biblia en función de los cambios de nuestra realidad presente. Quiere decir que cada vez que leemos la palabra de Dios, la leemos de manera diferente porque nosotros somos diferentes. Por eso los textos son siempre nuevos, porque los leemos a partir de nuestra realidad. Y los textos son aburridos, no nos dicen nada cada vez que lo leemos sin tener cuenta de dónde venimos nosotros. Por eso es importante leerlo a partir de donde ustedes están. Y el texto es siempre nuevo, siempre va a decir algo nuevo. Yo creo que es muy lindo poder leer la palabra de este modo. Ahora tengo uno más complejo, esto voy a pasar porque es muy largo y era un poco más completo. Voy a pasar porque el tiempo avanza, se los voy a dejar. Y una interpretación actual y cotidiana, ya lo mencioné anteriormente, en todos los momentos de nuestra vida debería estar presente la palabra. No, y por eso es una lectura cotidiana. Les coloco este texto de Carrón, a ver si hay alguien aquí que veo alguna carita. ¿Podría ser Enrique? Enrique Pino, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? ¿Te puedo pedir? Por supuesto. Explicitando en relatos de vida, la palabra como sentido de la misma narrativa. Observemos nuestra experiencia. Cuando encontramos algo que corresponde por fin con la espera del corazón, arriesgar es la suprema conveniencia, porque sería una locura perderlo. La locura no sería arriesgar, sino dejar pasar lo que tanto nos interesa. Arriesgar por algo que no tiene valor, eso sí que sería una locura, porque no habría razones adecuadas para hacerlo. Con una sencillez sublime, el Evangelio expresa de este modo lo que hemos dicho. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. ¿Es una locura arriesgarlo todo para comprar el campo o es el negocio de la vida? San Pablo lo tenía muy claro. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué es lo que había encontrado? Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. El Cristo con el que se había encontrado San Pablo no es distinto al Cristo que hemos conocido nosotros. Existe un solo Cristo, el Cristo real, que nació, murió y resucitó y está presente hoy en la vida de la Iglesia. Su cuerpo misterioso, no el de mis pensamientos, no el de mi imaginación, no el de mis interpretaciones. Carrón, ¿hay esperanzas? Este es un libro, la página 205. Gracias, muy amable de prestarme tu voz. Fíjense que este es un biblista, un especialista de Biblia, dice que existe un solo Cristo, el Cristo que nació, murió y resucitó. Esto está en el querigma, el mensaje central de nuestra fe. Ahora, avanzo un poquito. Permitir el contacto directo de los fieles con la Biblia, el ministerio de la palabra, el sensus fide o el instinto de la fe. Esto es extremadamente importante porque nosotros creemos que la palabra habla a todos, que no es solo para los privilegiados, no es solo para los que estudiaron en la universidad, y que todos tenemos derecho a tener acceso y esta palabra va a seguir hablando. Ahora nuestro rol es ayudarlo a que la lean mejor y que saquen más provecho. Y por supuesto, si uno estudia, podría tener más instrumentos y útiles para poder entenderla y entenderla mejor.
Por último, y estoy casi terminando, de manera de dejar un poco de tiempo para la pregunta, es importante una interpretación vivificante. ¿Qué quiere decir? Una interpretación que dé vida. Y renunciar a todas las interpretaciones que nos culpabilizan. Por ejemplo, si en homilías ustedes escuchan o salen desanimados, esa es una mala interpretación de la palabra. La palabra nunca nos desanima. Tienen que rechazar ustedes a todas las personas, incluso si es tal vez un sacerdote, que interpreta la palabra de manera moralista, siempre diciendo tenemos que, debemos que, siempre buscando la culpabilidad. La palabra es algo que nos invita a ser mejores, es algo que nos da esperanza, por supuesto que nos cuestiona en nuestras incoherencias, pero nos despierta la esperanza y nos invita a ser mejores. Y nos dan ganas de seguir viviendo con más humanidad, viviendo para dar más frutos y frutos en abundancia, como ella misma dice. Entonces, para terminar esta presentación que quise compartirles, yo creo que hay advertencias. La primera advertencia es tratar de siempre leer lo que se dice. No proyectar nuestras interpretaciones, no buscar textos que nos convienen y que no siempre nos necesitamos. Ustedes a lo mejor trabajan en catequesis, entonces tengan cuidado, a veces uno busca siempre el texto que nos conviene. Tengo que hablar de Eucaristía, voy a buscar el texto de la última cena. Tengo que hablar del perdón, voy a hablar del hijo pródigo. Tal vez hay otros textos que nos pueden llevar a otros lugares. No siempre utilizar los mismos. Renunciar al simplismo y al fundamentalismo. Focalizarse en una sola palabra. Hay algo que se llama las lecturas intertextuales. Aquí a lo mejor hay algunos catecúmenos o catecúmenas del movimiento neocatecumenado. Ellos utilizan un método, inspirándose en el León Dufour, utilizan el León Dufour, que llaman el escrutar la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra misma se explica. Buscar textos que expliquen la misma palabra. Y renunciar a vivir la vida solo con frases cliché, porque la Biblia es más compleja y nos abre a esta complejidad, y la complejidad nos permite descubrir a Dios en su gran riqueza. Entonces, salir de la ignorancia y descubrir el mensaje siempre principal, no perderse a veces en algunos detalles, porque algunos detalles, sobre todo en las parábolas, no son necesariamente, son como un decoro de la parábola. En otros casos se pueden interpretar, pero no en todos los casos. Entonces hay que tener cuidado y buscar siempre la idea principal del texto. Permitir en este mes de la palabra, pero durante todo el año, que todas nuestras comunidades tengan acceso a la palabra, y no a interpretaciones de la palabra. Hagan leer la palabra a las personas. No se las den interpretadas. Que ellos mismos accedan, que usen el libro. Y aunque utilicé la palabra usarla, no quise utilizarla en el sentido de una cosa, sino que en el sentido que ella es dada, tiene que ser respetada, cuidada, protegida, con mucho cariño. Que no es una cosa, no es un instrumento para justificar lo injustificable, para defender nuestras ideas, sino que tiene que ser siempre explicada, y cuando la explican bien, ella nos lleva mucho más allá de lo que uno esperaba. Las pistas entonces que les daba es una interpretación que nos muestra el camino, hacia dónde tenemos que ir. Una interpretación que resuene como lo que nos pasó, aunque no estaba preparado, con Ingrid, que gracias, y que nos mostró la vulnerabilidad que tenemos, porque solo resuena el que es vulnerable, el que es de madera, el que se puede conmover. Y una interpretación que nos convierta, en el sentido de que nos ayude no solo a convertirnos del pecado, eso sería la moralización, sino, como dice la misma palabra, que podamos dar 30, 60 y 100. Ustedes son gente buena, son gente que está en la iglesia. No creo que necesiten convertirse de grandes pecados. Entonces lo que nos queda es ser en la conversión de la fecundidad, ser más fecundas y fecundos. Y lo que nos queda es la conversión de la mirada, de poder siempre estar mirando hacia Jesucristo, porque a lo largo de nuestras vidas nosotros nos desorientamos. Y una de las desorientaciones es vivir o enseñar a los demás lo secundario en vez de enseñar lo principal. Y lo principal es el querigma, lo principal es Jesucristo. Y todo lo demás tiene un orden y una importancia diferente.
Y la cuarta era una interpretación actual, cotidiana, en todo momento, en las cosas pequeñas que nos va sucediendo como en las cosas grandes, en ese momento en que nos encontramos en el metro con alguien, en una mirada que se intercambian con estas personas que están tratando de sobrevivir. Yo el otro día venía de la piscina y en un semáforo, era un día sábado, había un chico que estaba haciendo malabarismo. Era el colmo de la ridiculez y del desatino. Tan mal hecho este chico, lo que hacía, me dio una pena enorme y bajé el vidrio y le di 1000 pesos. Es poco, ¿eh? Es poco. Pero parece que para él era mucho. Y me dijo, oh, gracias, me dijo. Y me volví manejando y yo dije, Señor, yo soy salesiano, nos deberíamos ocupar de los jóvenes. Yo decía, este joven, ¿cómo no me puedo ocupar? Pero puedo al menos rezar por él. Y ocupó todo el día ese chico. Y me sigue ocupando porque lo sigo recordando y se los recuerdo hoy en día. Es así, interpretar nuestra vida en torno a la palabra, que esta palabra nos vaya acompañando en las cosas sencillas como un semáforo y en las cosas grandes como puede ser acompañar a alguien que está enfermo o en un momento feliz como puede ser un matrimonio, un bautismo, etc. Y una interpretación vivificante que no sea una interpretación que moralice, que culpabilice, sí que no nos dé al contrario y se une a la tercera que nos dé ganas de vivir más y de vivir mejor, de vivir con intensidad el momento presente, porque el momento presente es el momento del Kairos en donde el Señor se sigue manifestando en nuestras vidas. Bien, creo que haber estado ya un poco largos, les dejo abierto el micrófono si alguien quiere compartir alguna reacción, alguna pregunta, es el momento para hacerlo. Con mucho gusto los escucho y si hay algo que puedo responder también o compartir, lo haré con mucho cariño. Y en el Zoom abajo donde dice reacciones, hay una manito ahí que puede levantar los que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué les pareció? Gusto a poco, padre. ¿Aló? Pasó rápido. ¿Aló? ¿Enrique? No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, Enrique. Primero, quería agradecer al padre Heriberto por la presentación. Y lo segundo, quería aprovechar de solicitar una consulta. Yo tengo una Biblia, ¿ya? Y dado lo que explicaba el padre, me gustaría empezar a leerla, no tan solamente yo, sino que con mi pareja. Y la pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de empezar a leer esto? Porque se dan muchas partes que he escuchado de que mejor uno entre directo a donde caiga y empieza a leer una cierta versículo, o también he escuchado en algunas partes de que es mejor partir por el Nuevo Testamento y eso le va a ayudar a entender mejor el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál sería su visión si tuviera que darme a mí algunos tips? Eso sería, padre. A veces sucede que todos los caminos llevan a Roma, pero no siempre. No es verdad que todos los caminos llevan a Roma, hay algunos caminos que llevan a ningún lado. Entonces, buena la pregunta que hace Enrique, y buscar un camino, uno de los caminos el primer camino es que sea todos los días. Ya, si es todos los días, aunque sea un pedacito, estamos en un buen camino. Avanzar, porque el que no avanza, retrocede. Y la segunda cosa, lo que yo aconsejaría es que sea, por ejemplo, comenzar con un texto del Nuevo Testamento, uno que es más cortito, podría ser el texto de Marcos, y ustedes comienzan con el texto de Marcos y van leyendo, si tienen tiempo, historia por historia. Voy a buscar una Biblia un segundito. Esta es la nueva, si pueden, pídansela al viejo Pascuero, a ver, no sé si se ve. A ver, ahí se ve mejor. Sí. Es una El Selam, la edición del Selam. Muy buena, pídansela al viejo Pascuero. También hay Nuevo Testamento para el cumpleaños. Entonces,
pueden leer, fíjense que la palabra de Dios siempre tiene como títulos chiquititos en negrito más gruesos, y pueden leer la historia si tienen tiempo, si no por pedacitos. Pueden ir marcando dónde quedaron con un lápiz grafito, sublíñenla, la Biblia es para trabajarla, no la dejen limpia, no tengan miedo de escribirla. Les muestro mi Biblia, porque yo he trabajado con otras, también le agregué esto, le coloqué las palabritas, fíjense, mi Biblia está llena, a ver si se las muestro. A ver. No sé si se nota. Por ejemplo, aquí está el Evangelio de Juan. A ver, ahí está. La cámara está muy lejos, está medio borrosa. Ahí está. Está llena de sublineados, de rayas, de grafitos, de colores, etcétera, porque hay que utilizarla y escribir. Debajo de la Biblia siempre tienen notas que explican y que van explicando los puntitos. Anoten entre paréntesis lo que no se entiende. Busquen cuál es el mensaje principal. Cuando comiencen, hagan siempre una oración. Cuando terminen, den gracias. No, que no sea muy largo para que puedan hacerlo todos los días. Entonces, no sé, 5 minutitos antes de dormir, o en la mañana, o en el bus. Pueden llevar también ahora uno tiene esto en aplicaciones, también podría ir leyéndola en el teléfono. Y hay otro método que es el de las lecturas continuas de todos los días. Este método, el año litúrgico está organizado en 3 años, ¿no? A, B y C. Y las lecturas eso es para el domingo. Y para la semana está organizado el año par e impar. De esta manera, la Iglesia dice, si ustedes leen las lecturas de todos los días, al final de 3 años van a haber leído más o menos toda la Biblia, lo más importante de toda la Biblia. Entonces, otro método es seguir la misma liturgia, y esto los prepara para el domingo que viene, y así están preparados, o si la leen después del domingo, también les va a acompañar. Pero sería leer todas Padre, las lecturas todos los días. una Carlos, corrección matemática, Padre ¿Perdón? Heriberto, ¿Sí? que una corrección matemática, como son 3 ciclos A, B y C, y años Ujú. impares y par, en realidad son a los 6 años. 3 Ah, por 2, ya. Gracias, 3 gracias. por 2, 6. A los 6 años leeríamos toda la Biblia haciendo eso que usted acaba de decir. No, lo que pasa es que los años pares son solo para el domingo. Perdón, espérese. El año par e impar es para la semana, y solo los domingos son 3 ciclos. Entonces, cada 2 años, los de la semana se van a repetir, y cada 3 años los del domingo se repiten. Entonces, si lo hace, Perfecto, ahí me queda claro. me expresé mal. Entonces, en 3 años igual, pero en realidad los de la semana ya en 2 años lo van a haber ya leído. Y lo que les va a suceder es que algunos textos se repiten porque están en evangelios diferentes, son los sinópticos, entonces va a parecer que ya lo escucharon, pero es que es otro autor que lo dice. Y a veces también sucede que en la semana se lee el texto que se leyó el domingo, también puede suceder. Carlos, ¿querías preguntar algo o decir algo? Tienes que prender el micrófono. Agradecer por tu presentación. La encontré bastante didáctica y me gustaría pedirle, si es posible, que nos haga llegar copia de la presentación, porque así yo podría replicarla también en mi grupo de oración. Miren, la voy a subir inmediatamente al chat para que ustedes la puedan descargar, y si no, también se la voy a mandar a Juan José, de manera que se las pueda enviar a ustedes, pero la voy a subir inmediatamente al chat para que ustedes la puedan tener. La estoy transformando aquí en PDF y se la subo inmediatamente. Un segundito. Y ¿Alguna otra recordar pregunta? que la presentación también, toda esta charla que hemos tenido va a quedar en el Facebook de la Vicaría, tanto la página de Facebook como el perfil, entonces también ahí se puede compartir, volver a revisar, ya para que todos también la tengan a mano. Exacto, ahora lo voy a subir. Sí, hay algunas manos levantadas, ahí pueden hablar. Silvia Valencia, está con su esposo. Sí, Ahí la sí. subí, ahí deberían poder verla, ¿eh? La estoy subiendo. Yo Muy bien, Silvia. lo que quiero es agradecer estas claves que usted acaba de mencionar.
citar que ayuda mucho al tema de lo que es la contemplación de la palabra. Y pucha que es importante en estos días tomarse un minuto del día y contemplar al Señor a través de la palabra. A veces uno en la actividad pastoral, el caso mío principalmente, que yo manejo, me muevo en el área de la liturgia, uno está muy preocupado de hacer, voy a hacer el guión, voy a leer la lectura del domingo para preparar el guión, para preparar esto, pero ¿en qué momento me detengo y reflexiono y hago contemplación con el texto para que me ayude a preparar un buen guión el día domingo? Yo encuentro que estas claves son importantes y sacuden. Fíjese qué importante esta cosa. A mí me sacudieron estas claves porque a veces las paso de largo y hago las cosas así en forma mecánica. Ya aquí está el guión listo y ahí está la lectura para guiar para el domingo. Y a veces mi esposa me pregunta, me dice, oye, ¿de qué vas a tratar la lectura el domingo? No tengo idea, no la he leído, ya estoy el día viernes. Entonces, esto, detenerse un ratito y a contemplar, pues es que hace falta contemplar. Miren, a veces sucede, pero sucede también algo, lo voy a complejizar un poco, gracias por lo que dice. A veces la palabra nos ayuda a entender nuestra vida. Entonces, nosotros contemplamos que la palabra se realiza también en nuestra vida. Por ejemplo, les comento, a mí me incomodó mucho, me molestó mucho lo que sucedió cuando quemaron los buses en la Alameda, ¿ya? Yo quedé muy incómodo por esta quema de buses. Y el Evangelio del domingo decía que hay que perdonar. Y entonces yo me encontré con mi incomodidad y el Evangelio que me decía que había que perdonar. Y en este Evangelio y entre lo que me pasaba a mí, se establece un diálogo, ¿no? Y no es tan simple de perdonar, ¿no? Pero el Evangelio te invita a ir a profundizar esto. ¿Qué significará perdonar cuando están quemando buses y cuando van a lo mejor seguir quemando buses aquí en Santiago? ¿Qué significa perdonar cuando roban, cuando agreden, cuando matan personas? ¿Qué significa perdonar 70 veces 7? ¿Es borrón y cuenta nueva? ¿Es no tener justicia? ¿Es posible perdonar cuando esto no para? Estas preguntas entran en diálogo con la palabra y nos pueden llevar muy lejos. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí. ¿Alguien más quiere alguna pregunta, comentar algo? De paso les digo que la Biblia, el tiro Magdalena, te doy el tiro de la palabra. La Biblia que mostró el padre Heriberto está en la vicaría, por si acaso. Está a la venta en la vicaría, la Biblia grande que mostró primero. Por si acaso. No tengo comisión por eso, ¿eh? Hice publicidad, no tengo comisión, ¿eh? Por favor. Magdalena. Sí, padre, yo quería ante todo darle las gracias también. Yo estoy feliz con usted porque yo estuve con su mamita en una comunidad y le tengo mucha estima. Todos los días lo tengo en mi oración. Lo quería decir con respecto a lo que usted decía con esto de que yo también a veces me interpela la palabra con hechos de la vida cotidiana. Entonces el Señor nos pide muchas cosas. Entonces yo digo que si yo no tuviera la ayuda del Espíritu Santo, yo no podría poner en práctica la palabra del Señor. Entonces yo creo que ahí lo importante es poder interpretar todo lo que nos dice la Biblia, es pidiendo al Señor la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente, como decía usted, es complicado aceptar lo que está pasando cuando el Señor nos dice perdona al que te hace daño. Pero yo creo que se puede, porque así lo demostró el Papa, lo han demostrado muchas personas que han logrado perdonar. Pero yo digo que tenemos que estar asistidos siempre por el Espíritu Santo. Si no, humanamente, yo al menos no podría. Eso quería acotar nomás un poquito. Cuando uno ve cosas que parecerían como imperdonables, no digo que ustedes tienen que perdonar de eso o no, ¿eh? Pero cuando uno ve, por ejemplo, personas, parejas que perdonan la infidelidad del otro, uno dice, oh, el perdón puede llegar hasta eso, ¿eh? Parecen como perdones imposibles. Y esto pasa porque la palabra los trabaja. Ahora hay perdones que son muy difíciles, como por ejemplo los perdones de abuso. Y entonces, ¿cómo entender la palabra cuando dice que el perdón, y quizás yo lo simplifico un poco porque merecería mucho más,
El abuso tiene que detener, por supuesto. Ojalá que haya justicia o algo de justicia. No significa borrón y cuenta nueva, pero el perdón a veces tiene que ser una gracia porque hay cosas que son demasiado difíciles de perdonar y no es una cuestión de voluntad. Entonces, no hay que moralizar el perdonar. Tengo que perdonar, tengo que perdonar. El perdón es también una gracia que tenemos que pedir de poder perdonar a veces lo imperdonable, de manera de poder vivir con un poco más de serenidad, de poder volver a sonreír, de poder reconstruir nuestras historias. Pero como digo, no quiero faltar el respeto a las personas que han sido abusadas. Es mucho más complejo y es un proceso. También la palabra de Dios nos habla de esto, que el perdón es un camino, un proceso, es una gracia. Y entonces que no se moralicen ustedes diciendo tengo, ¿no? Sino que es un camino. Muchas gracias, padre. ¿Alguna otra consulta antes de cerrar? ¿Comentario? Parece que no. No, todavía estoy rumiando, así que para el próximo encuentro ahí le voy a hacer preguntas. Ya, don Víctor, no se preocupe. Padre Heriberto, porque lo hizo bastante claro y preciso, pero muy interesante porque uno va a distintos talleres o cursos y siempre tiene cosas nuevas, diferentes, tomadas de otros ángulos, entonces eso va complementando lo que uno más o menos va entendiendo. Eso, gracias, ¿no? Y hay que creer que la palabra tiene una potencia, tiene una gracia, tiene una fuerza, que Dios está presente en la palabra. Y ella a menudo logra lo que nos parece imposible. Por eso hay que confiar en ella, hay que tener mucha confianza en ella. Hay grupos, por ejemplo, que solo, entre comillas, se centran en la palabra de Dios y dejan que esta palabra trabaje en las personas. Quizás nuestras catequesis deberían dar mayor importancia a la palabra y dejar abierta la posibilidad que los jóvenes, los niños puedan ir relacionándose con esta palabra a lo largo de toda la vida. Y no le hagan el quite a algunos textos difíciles. No le hagan el quite a algunos textos difíciles porque a lo mejor en esos textos difíciles hay una perla escondida. María Gloria, tú habías levantado la mano. Prende tu micrófono, que no Está escuchamos. muteada, hija. Todavía está muteada. Por ejemplo, el texto de la última hora que tuvimos hace poco, ¿no? Que habla de que recibieron. Allí hay una cantidad de perlas. ¿Dónde, por ejemplo, una perla es de dónde nace el celo? ¿Cuándo se ponen celosos? Cuando se imaginan. El imaginario. Yo creía que. Y esto nos pasa nosotros, lo que nos destruye, el mal actúa a través de esta imaginación. Yo creía, yo pensaba, yo me imaginé, la expectativa. Entonces está lleno de pequeñas, por ejemplo, si ustedes leen bien ese texto, lo que sorprende es que los primeros obreros van con un contrato y una promesa. Los segundos van solamente con una promesa y los terceros de la última hora no van ni con contrato ni con promesa. Son tres tipos de relaciones con Dios. Y fíjense, hay pequeñas perlas. Cuando los de la primera hora se ponen celosos, Jesús les dice amigo, pero ellos siguen peleando, aunque Él les dice amigo. Y entonces, ¿cómo los vuelve a la realidad Jesús? Los vuelve a la realidad con un dracma, con una moneda. La moneda, la realidad, los hace salir del imaginario. María, ahí está prendido tu micrófono ahora. ¿Ahora sí? Sí. Ahora Yo sí. hice un poco de relleno, esperando que pudieras conectarte. Súper bien, eso es lo importante, coordinarse o apoyarse, eso, un trabajo en equipo. Quisiera saludarte, Heriberto, tenía muchas ganas de, ay, Dios. Ay. Bueno, acá. Chuta. María Gloria está en Punta Arenas. Sí, acá, por eso estoy lejos, estoy congelada. Ahora se volvió, la verdad es que la tecnología no le pegó mucho, pero quería sí participar, escucharte y poder
escuchar también a las otras personas. Ay, no sé qué pasó. Así que gracias a la Vicaría de la zona del Maipo tenemos amigos y amigas de todo Chile, ¿ven? No sé qué. Ahora sí, no sé qué está pasando. Alguien que no quiere que yo hable, pero Alguien lejos. agradecer el momento. Estaba esperando la semana que pase para poder escucharte y poder compartir un momento. Me parece muy interesante. Yo no estoy dentro de ningún grupo, pero sí cuando vi la información quise escuchar y poder compartir un momento distinto y quizás muy especial. Por eso me contacté, pero la tecnología, la verdad que no es mi fuerte. Todavía no le pego mucho, pero estamos haciendo el esfuerzo. Así que solo agradecer este lindo momento. Muchas gracias. Pues. Bien, pues ya estamos en la hora. Creo que tendrán ganas de ir a cenar. Y me despido. Bueno, Les agradezco de haber nada estado más aquí que presente. Nada más que agradecer al padre Heriberto por su generosidad. Le propusimos a él tener esta pequeña reflexión como cierre del año bíblico, ¿no es cierto?, de la Biblia, y para darle auge a esta actividad o a esta pastoral dentro de la zona que es la animación bíblica pastoral. Estamos siempre dando algunos cursos bíblicos, siempre estamos en contacto con la palabra, no hemos dejado, ¿no es cierto?, de estar, tenerla en el centro. Así que, padre, desde la Vicaría de la zona del Maipo le agradecemos su generosidad, su disposición, también a quienes acogieron esta invitación. Esto es como una introducción a lo que podríamos tener más adelante, así que siempre es importante que ustedes nos manifiesten, de alguna forma nos señalen, nos indiquen, cuando tenemos una actividad, qué les pareció, qué les gustaría profundizar más. Es una joya tener al padre Heriberto así con las manos abiertas como él y una disposición infinita a poder entregar sus conocimientos y su sabiduría para que todos, como dice él, compartir todo, ¿ya? Y como dice el Papa, aquí cabemos todos. A lo mejor yo me siento muy ignorante con respecto a la sabiduría de otros, con respecto a lo que son temas bíblicos, pero aquí estamos todos para aprender, porque el Señor nos tiene aquí. Eso es lo que tenemos que tener nosotros claro. El centro es Jesucristo. El Señor es el que nos llama. Las casualidades, para mí por lo menos lo personal, no existen. Estamos acá porque esta viña es muy grande y hay que tener hartos obreros, y es esa pista que nos ha dado el Padre para poder entender, ¿no es cierto? De repente le hacemos al quite a lo mejor a leer algún texto bíblico, porque decimos, es complicado, no entiendo, esta palabra como rara, ya hay texto que de repente está, ¿cómo nos enseñó el Padre? Parece que dijera esto, y cómo pueden haber escrito estas palabras o esta situación. Queremos a veces ver muchas cosas bonitas en la Biblia nomás, pero también dice cosas duras y fuertes. Así que le agradecemos, Padre, usted nos puede dar la bendición final para que con harta energía, y esperamos, ahora estamos nosotros, Padre, entrando en un ciclo formativo para terminar el año, le contamos, mañana partimos con un ciclo para los catequistas, después va a venir un ciclo de lo que es la pastoral social, que le va a dar Juan José, algo de estudio antropológico con Pamela Chávez, que usted la debe ubicar, así que estamos formándonos. Qué bonito, qué bonito. Bien, pues, para terminar quisiera agradecer también a la Vicaría que organizó este momento, y en especial a Isabel y también a Juan José. El Señor esté con ustedes. Y los bendiga, Dios Todopoderoso, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una linda noche y un buen fin de mes. Chao. Un gusto.